A veces somos nice. Dios te ama. A veces decimos frases o frases contaminadas del mundo que dice: es que Dios quiere que yo sea feliz. Dios no quiere que tú seas feliz. Estás equivocado. Dios quiere que seas santo. Dios quiere que lo ames como Él te ama. Él nos amó primero. Y el amor es una decisión. Dios no te quiere perder. Y muchas veces en tu vida te quita cosas. Te pasa por lugares oscuros de sufrimiento, tal vez de enfermedad. Y en el sistema del mundo decimos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué permite esto? Pues porque está contigo, permite eso. Porque tú no eres de este mundo. Tú no eres de esta tierra. Tú ya no eres de acá. Tú no eres del partido rojo, ni del partido azul, ni del elefante, ni del burro. Tú eres de Cristo. Tú perteneces al reino de los cielos. Tu prioridad es el reino de los cielos. Tu ciudadanía no está aquí. Esta no es tu casa. Este no es tu hogar. Estamos de pasada. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Se nos olvida muchas veces eso. Nosotros no somos terrenales. Somos espirituales. Somos sobrenaturales. Hermano, entendamos, tenemos que reaccionar. La oscuridad es más fuerte cada día. La maldad se está multiplicando. El Señor dice: el amor de muchos se enfriará. Y a veces nos quejamos en la falta de amor en los demás, pero el Señor no está hablando ni somos responsables de los demás. Está hablando de nuestro amor. Está hablando de nuestro corazón. ¿Cómo está mi corazón? Hermano, el sistema del mundo nos arrastra, nos absorbe, nos contamina, para que nosotros vivamos vidas mediocres en Dios, vidas rutinarias, seamos cristianos más, un religioso más. Y esto es doloroso, claro que sí, es incómodo, por supuesto. ¿A quién le gusta eso? ¿A quién le gusta que le digan eso? Pero el propósito de Dios es que conozcamos la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres. Hermano, si alguien está enfermo, es mejor que le digan: estás enfermo. Y hay enfermedades emocionales, hay enfermedades espirituales que no se ven, pero son tan o más dolorosas que las físicas. Y Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanar nuestro corazón, nuestro interior, pero falta la otra parte si nosotros queremos. El día de hoy vamos a hablar, hermano, estamos hablando de los dones del Espíritu, pero lo estamos viendo de una forma diferente. Póngame atención. La razón que se han criticado estos dones es porque la gente los ha malinterpretado. Creemos que los dones del Espíritu son para el altar. Aquí viene y el Señor derrama sus dones y luego se va y los deja ahí. Y la gente dice: oye, si se manifestó tal cosa y ahora miro que no está actuando conforme, ni siquiera parece cristiano. Y la gente se desanima y la gente tiene miedo y la gente no cree. Pero Pablo dice, en lo que estamos leyendo en 1 Corintios 12, dice: no ignoren los dones. No los ignoremos, son herramientas que necesitamos para vivir una vida victoriosa en esta vida. Son herramientas para usted. Son importantes, son necesarios. Y ya hemos hablado como de 7 dones. A ver si alguien se acuerda. Hablamos primero de palabra de sabiduría. ¿Cuántos se acuerdan? Ya lo hablamos, no lo hablamos de una forma manifestante o manifiesta, sino de una forma literal, que está en toda la Biblia, que es parte de nuestra vida. Hablamos de la palabra de ciencia. ¿Cuántos se acuerdan? Si no se acuerda, vaya ahí. Es muy importante esto. Hablamos también de fe, pero no una fe racional, no una fe, hermano, común. Todos tenemos fe, vivimos por fe, somos gente de fe. No está hablando de eso, está hablando de una fe que realiza las cosas que no se ven. También hablamos de ¿qué más? ¿De qué? Amén. Dones de sanidades. Y hablamos que no solo era el cuerpo, hablamos del espíritu, del alma, y es un don para sanar. Qué difícil es concentrarse cuando uno está enfermo.
¿Cómo vamos a servir a Dios enfermos? Dios quiere sanarnos. Por eso da dones. ¿Para qué? Para que se manifieste la sanidad de Dios. También hablamos, ¿dones de qué? De hacer milagros. Amén. Hablamos de hacer milagros, también de profecía. Y la semana pasada hablamos de discernimiento de espíritus. Qué importante es discernir los espíritus. Juan dice, no todos los espíritus son de Dios. Tengan cuidado, porque el enemigo usa muchos espíritus para desviarnos del propósito de Dios, para hacernos equivocar, errar. ¿Cuántos entienden? En una ocasión me invitaron a actuar en una obra de teatro muy grande. Digo muy grande, pues en el entorno, ¿no? Me invitaron a una obra, hermano, la campaña evangelística de la iglesia del año anual. O sea, era la gran cosa. Iglesia llena. Y me invitaron, íbamos a hacer la obra de David y Goliat. Y otras obras, pues no me acuerdo, ya era otra. Era en la misma tiempo, pero la que le estoy diciendo era otra. Entonces está el escenario, está la iglesia llena de gente y los actores entramos por una puerta que está atrás. No mirábamos lo que está pasando, simplemente confiábamos en el anunciador de actores. Y él decía, es tu turno de entrar. Entonces, para resumirle, nos dieron un libreto, nos dieron un papel donde nos teníamos que grabar lo que teníamos que decir en la obra y saber cuándo actuar, cómo actuar, etcétera, y lo practicamos. Todo el año practicando. No todo el año, pero sí una gran parte. Y yo agarré mi parte, la parte que me tocaba, me la grabé, hice todo lo que tenía que hacer. El día de la función me paré atrás esperando que me llamaran. El problema es que el muchacho que llamaba yo le caía mal. Yo no era de su agrado. Y me dijo, pase adelante, es tu turno. Y yo entré, hermano, ya bien preparado y empecé a dar mi recital y a hacer mis mímicas, mi actuación. Cuando el director de la obra me dice, no es tu tiempo todavía. Y yo me quedé frío. ¿Quién falló ahí? Yo hice mi parte. Yo practiqué, el que escribió hizo su parte. Todos hicieron su parte. Solo fallamos en una pequeña cosa. Escuché a la persona equivocada. Para eso necesitamos el don de discernimiento de espíritus. No todo lo que brilla es oro. Porque luego somos defraudados. ¿Y a quién cree que le echamos la culpa? A Dios. Oh, sí. Ni consultamos, ni preguntamos, tomamos la decisión. Y cuando nos va mal, el primero que paga la consecuencia es Dios, o los pastores, o el esposo, o la esposa, X. Por eso Dios nos dio armas. Es un don de discernimiento de espíritus. Pero hoy vamos a hablar de un don muy controversial para los que se pierden. Y es el don de hablar en lenguas. Diga conmigo, el don de hablar en lenguas. Y vamos a mirar, hermano, pero no como base, pero como referencia, el libro de Romanos 8:26. Vamos a leer desde el 25, por favor. Romanos 8:25. Está hablando de vivir en el Espíritu. Está hablando, he aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y decimos frases, ¿no?, que se nos pegan, como andamos en el Espíritu, y ni siquiera sabemos qué es andar en el Espíritu. ¿Sí o no? Hermanos, ¿estamos aquí o no? Decimos, es que yo tengo la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? De verdad, repetimos cosas, no saben lo que decimos. Obras muertas en la carne. ¿Y cuáles son las obras muertas en la carne? Y a veces no sabemos lo que significan las cosas, solo las repetimos. Y continúo antes que se enoje. Romanos 8:25 habla del Espíritu, dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Porque antes de eso dice, lo que ya se ve, ¿para qué lo esperamos? Vamos a leer desde el 24, mire bien. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve,
a qué esperarlo. Entonces, hermano, nos está confrontando con la iglesia sobrenatural, y muchas veces nosotros caemos en la comodidad de vivir una fe natural, de vivir una esperanza natural, una lógica humana, y el Señor dice: no, eso no es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es depender de Dios, es depender de las cosas que no se ven. Y dice: si ya lo ves, ¿para qué lo esperas? El 25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Amén. Verso 26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cómo dice su Biblia? Dice: con gemidos indecibles. ¿De qué está hablando? ¿Qué son los gemidos indecibles? No se entiende. Solo hay un gemir, solo hay un clamar. Hermano, está hablando de algo sobrenatural. Míreme lo que dice el 27: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, hermano, el don de lenguas es una manera en que Dios nos usa para interceder por las diferentes necesidades. Yo no sé las necesidades. Muchas veces no sé ni lo que tengo. A veces trae un coraje, un humor que nadie lo aguanta. Y eso no es lo peor. Y miro para allá porque no diga que le hablé por usted. Le digo al letrero. Y muchas veces no sabemos ni por qué. ¿Por qué tengo ira? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué me siento perseguido? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué? Hermano, y muchas veces ni nosotros sabemos. Por eso es necesario que hoy entendamos que hay un Dios, que el Espíritu Santo de Dios, hermano, conoce hasta nuestro interior y nos dio armas. Y uno de ellos es el don de lenguas, para que el Señor llegue hasta lo profundo de nuestro ser. 1 Corintios 12:10, para los que apuntan, ese verso se divide en 4. Ya hablamos de 2. Hoy vamos a hablar de la tercera parte, que es el octavo don. Y dice: a otro diversos géneros de lenguas, o a otro diversos géneros de lengua. Está hablando de un don, del don de diversos géneros de lengua. Ahora, si la Biblia lo dice, es porque es. El hecho que muchas personas no lo experimenten o no tengan, hermano, ese corazón abierto, no quiere decir que no existe. Hay mucho ataque en contra de las lenguas. Hay instituciones grandísimas, hay mega iglesias en contra del don de lenguas. Y esto es terrible. Pablo dice: no los ignoren. Ustedes lo necesitan. ¿Por qué? Porque ustedes ni siquiera se conocen a sí mismos. Pero el que escudriña los corazones los conoce. Y este ha estado desde el principio, hermano, desde la creación. Mire bien, Génesis, vamos a ver desde Génesis 1:3, para los que apunten, pongan bien atención. Y dijo Dios, aquí es donde está mi ayuda para que no se duerma. Diga: y dijo Dios. Y dijo Dios. Dijo Dios. Dijo. Si está callado, no dice. Sea la luz. Y fue la luz. Y continúa, no nos vamos a detener en eso. Y dijo: sean los cielos, sean los mares, sean las plantas, sean las lumbreras, sean los peces, bestias. Dijo Dios, por su palabra, por su palabra. Y al final, en el 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dijo Dios. Todo se basa en dijo Dios, en su palabra, en el verbo. El verbo de Dios lo creó todo. Su palabra lo hace todo. Su palabra lo hace todo. A veces creemos que esta es su palabra. No me malentienda. Esto se llama logos. Es la constitución del cielo. Es la palabra escrita. Pero de lo que está hablando, no está hablando de la palabra escrita, está hablando de la palabra verbo, de la palabra hablada. Mire lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. El universo se constituyó por la fe. Escúcheme bien, por la palabra de Dios. A veces lo decimos, pero no lo entendemos. Por la palabra de Dios se hizo el universo
por la fe. ¿Cuántos se entienden? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, todo lo que fue hecho por el rema de Dios, no por el logos. El logos está ahí. El logos es la constitución. El logos, hermano, es el arquitecto. Cuando usted va, hermano, a un terreno, y en muchos lugares, sobre todo cuando son centros comerciales, ponen la foto, ponen el dibujo de cómo va a quedar el lugar, la construcción. Y usted mira hasta personas caminando y parece tan real. Y de ahí, hermano, es un proyecto. ¿Cuántos se están entendiendo? Es el logos. Esto es lo que Dios ya escribió. Esto es lo que Dios dijo que sería. Pero el rema es diferente. Es el verbo de Dios. Y ahí es donde ignoramos. ¿Por qué? Porque el logos es activado con el rema. Le tengo malas noticias. Si usted todavía pone veladora a la Biblia, en el Salmo 91, cuando tiene miedo, pare de hacerlo, porque es idolatría. Esto en sí, no me malentienda, no tiene poder. El diablo se sabe la Biblia mejor que usted y que yo. Es el rema, es el verbo, es la palabra de Dios. ¿Cuántos entienden? Entonces la fe surge, o la fe es creada por el verbo, por oír la palabra de Dios. Esto es lo que dice Romanos. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? Palabra de Dios. ¿Quién creó el universo? La fe. ¿Y por qué vino? Por la palabra de Dios. No dice por leer la palabra de Dios. Lea su Biblia. Dice por oír. Y para poder oír se necesita ver ¿qué? Voz. Y dijo Dios. No dijo y pensó Dios. Dijo. Diga conmigo, dijo. Dijo. Entonces, la fe surge por el verbo, el oír la palabra de Dios. Y todo lo que existe fue creado por la palabra hablada de Dios. Dios habló y se hizo. ¿Cuándo se hizo? Cuando Dios habló. Entonces debemos entender una cosa, hermano, y aquí es donde mucha gente se confunde. Es diferente el mandato de Dios que la voz de Dios. Esta es la palabra, esta es la ley de Dios. Pero la otra parte es la palabra hablada, es diferente. Dios mandó, a Dios dijo, y nos confundimos. Espero que Dios me ayude a entender y que le ayude a usted a entenderme, porque a veces yo ni yo mismo me entiendo. Génesis 2:15, mire lo que dice. Y esto es desde el principio. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en huerto de Edén. ¿Cuántos están en la escena? ¿Para qué? Para que lo labrase y lo guardase. No dice para que se sentara todo el día viendo las redes sociales, para que se le hinchara el dedo viendo cómo recorre los videos. No, hermano, hay un propósito para que lo labrase y lo guardase. Solo lo quería decir, no, está fuera del tema. Escúcheme bien. Y mandó Jehová Dios al hombre. Acá no dice dijo. Acá mandó. Acá no hay voz. Acá no hay palabra. Acá dice mandó. No quiero confundirlo de verdad. Diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿De qué está hablando? Hermano, la palabra mandó es diferente a la palabra dijo. Yo sé que alguien va a decir, pero ahí dice diciendo, porque hay gente que mira esas cosas y no entiende el contexto. Y de ahí surgen las sectas, de ahí surgen las herejías. Hermano, mandar es algo que está establecido. Quiero que se imagine, por favor, al albañil. No se dice albañil, ¿verdad? Se oye muy así, de bajo nivel. Quiero que escuche al construction man. ¿Cómo se dice? Al foreman. ¿Cómo se dice? Que se oiga así de... Quiero que se imagine, viene el arquitecto y le da los planos al ingeniero. Y el ingeniero se supone que tienen que saber lo que significan los dibujos y las medidas del plano.
quiero que se imagine a un albañil, vamos a decirle albañil, que vaya corriendo y le diga: señor arquitecto, ¿cómo pongo el ladrillo? ¿Cómo lo pongo, así o así? O ponlo así, así. Ok. Señor arquitecto, ¿cómo pongo? El arquitecto va a decir: oye, pues mira el plano. ¿Qué no sabes leer el plano? Ya está establecido cómo va a ser. Ya lo planeamos, así es. Entonces cuando Dios dice mandó, es algo ya establecido por Dios, algo natural en Dios, es inercia, es algo obvio. Hermanos, son leyes no dichas. Cuando Dios hizo al hombre, le estableció su ley en su corazón. Dice el libro de Romanos: todo mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo. Todo mundo sabe, aunque no sean cristianos. Hay gente que dice: ay, pequé, caí en pecado porque ya no iba a la iglesia y me aparté. Eso no es ninguna excusa. Dentro de nosotros hay una conciencia. Dentro de nosotros Dios estableció su ley. No hay excusa, dice Romano. No tienen excusa. Levanta tus ojos y ve. Eso es suficiente. Entonces cuando Dios dice mandó, está hablando de esto. Está hablando, hermano, de algo que ya viene en el paquete. Muchas veces no es hablar. Es que miré una cartera perdida aquí, y como está perdida, pues la tomé. Es que nadie me dijo que era robar. ¿De verdad necesitan decirle que está robando? Ya sabe. Hay cosas, lo que quiero que me entienda, hermano, hay cosas obvias que ya sabemos vienen en el paquete como Dios nos creó, sin siquiera hacer ley. Entonces muchas veces andamos buscando los límites de la ley para violar la ley. Escúcheme bien lo que le digo: los verdaderos hijos de Dios no necesitan ley. Dice Gálatas que cuando los frutos del Espíritu nacen, no hay ley. La ley es para los transgresores. La ley es para los desobedientes. La ley es para los que no obedecen. Hermano, la pistola, ¿para qué la lleva el policía? ¿Para el obediente o al desobediente? ¿Estamos hablando cosas claras? La policía no la lleva para el obediente, no la necesita. Hey, usted cometió un error, vámonos. Y el obediente va: sí, cometí un error. Entiende. No sé quién me entiende. Entonces ya viene en el paquete. Es como un bebé, hermano, un niño, un recién nacido siendo amamantado. ¿Quién lo enseñó? ¿A qué escuela fue el bebé para poder beber del pecho de su madre? Ya viene ahí. ¿Quién le enseñó a digerir la comida? ¿Cuántos entienden esto? ¿Quién le enseñó a respirar? ¿Quién le enseñó a dormir? Es natural. Entonces cuando Dios dice mandó, ya puso en nosotros esa naturaleza. Somos seres creados por Dios conforme a su imagen y semejanza. Ayúdeme, diga: yo soy hijo de Dios y fui criado en su imagen y semejanza, y Dios mandó. Ya va en el paquete. Adán sabía bien. Entonces cuando Dios dice dijo Dios, estamos hablando de palabras. Porque Dios habla de muchas maneras. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que Dios habla de muchas maneras? Lea la Biblia, hermano, está llena de cosas raras. Dice, por ejemplo, léalo, dice: un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Ok, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Salmo 19. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Con qué palabras? Quiero que entienda esto. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. ¿Cómo hablan los días? Hey, día, ¿qué pasó, día? Buenos días, buenos días. Quiero que entiendas. ¿Está raro o no? Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Cómo? ¿Cómo la declara? No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Ay, ya me volvió loco este pasaje. O sea, no hay palabras, pero por toda la tierra sale su voz. ¿De qué está hablando? Hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Qué idioma habla Dios?
Si habla inglés, estamos en problemas algunos. ¿Cuál es el idioma del cielo? ¿Qué idioma hablan los días? ¿Qué idioma hablan, hermano, los abismos? Dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Sin embargo, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿De qué habla? Palabras sin palabras. A veces nosotros creemos que Dios es un humano y buscamos palabras rebuscadas para hablarle. Muchas veces ni nos entiende. Oh, excelentísimo y poderosísimo Señor. El Señor dice, ¿qué? Oye, Pedro, ¿qué dice? No sé, Señor, está hablando. Parece político. Cuando Dios no oye eso, Dios oye tu corazón. ¿Cuántos entienden? Hermano, perdónenme que actúe así, es parte de... A veces nos confundimos. No es lo mismo la ley de Dios, o sea, los mandatos de Dios, que la voz de Dios. Es diferente. Una cosa es su ley, una cosa es la estructura, y otra cosa es su voz. La voz de la forma que habla con diferentes cosas. Porque ley solo hay una. Solo hay una. Pero voces hay muchas. Y parte de nuestro fracaso ha sido oír las voces equivocadas. I love you forever. Hasta que la muerte nos separe. Nomás empieza el primer pleitecito y anda buscando la envoltura para devolverla. ¿Dónde dejé el recibo? ¿Dónde? Ahorita te voy a devolver. Dijo Dios, acá tenemos un problema, y abra su corazón. Dijo Dios, pero también Satanás habla. Pero Satanás no crea nada. En cambio, Dios con su voz crea, edifica, da vida. ¿Cuántos entienden? Sea. Pero Satanás habla para confundir, para destruir, para rebelarse. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Escuche bien, la cual dijo. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios dijo y fue creado. Pero acá miramos a Satanás diciendo también. ¿Qué está diciendo Satanás? Dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, Dios viene y da una palabra, dice, y Satanás también dice una palabra para confundir, para contrarrestar, para atacar lo que Dios había dicho. Y la voz, hermanos, se oye casi igual. A tal grado que Eva, hermano, fue confundida. La diferencia es el resultado. ¿Por qué? Porque así como Dios dice, Satanás también dice. Ahora vamos a entender por qué es necesario el don de lenguas. Porque hay muchas voces. Porque no todas las voces son de Dios. No todas las palabras son de Dios. No todas, hermano, las propuestas son de Dios. Y necesitamos, hermano, entender. Necesitamos comunicarnos directamente con Dios. Aquí entra el don de lenguas. Porque hay muchas voces. ¿Cuántos están conmigo? ¿Están de acuerdo que hay muchas voces? ¿Qué es el don de hablar en lenguas? Bueno, hay dos diferentes lenguas o diferentes tipos. Hay lenguas humanas que son como 160 lenguas oficiales, más dialectos, más infinidad, hermano, miles tal vez de lenguajes. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dice Pablo en 1 Corintios 13, o sea, está diciendo que hay
lenguas humanas y lenguas angélicas. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, allá en Jerusalén, había 15 idiomas diferentes, o es los conocidos, ¿no? Y dice en Hechos 2:4, dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones y piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Diga conmigo: de todas las naciones bajo el cielo. Moraban ahí y los escuchaban. Y eran partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto como judíos, prosélitos, cretenses, árabes. Dice: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí está hablando de lenguas, ¿qué? Humanas. Amén. ¿Sí está conmigo? Entonces son las lenguas conocidas. Hoy hay muchas más, pero también existen las lenguas angélicas o angelicales, a tal grado que cuando el Espíritu Santo dice que muchos creían que estaban ebrios. Dice: muchos estaban sorprendidos, pero muchos decían: están borrachos. Ahora quiero que se imagine cómo era la manifestación a tal grado de creer que están borrachos. Y lo miramos en todo el libro de los Hechos. Cuando se levanta Pedro dice: amigos, ellos no están ebrios como ustedes suponen, sino que se ha cumplido la escritura por medio de Joel. Y empieza a recitarles lo que decía Joel cientos de años atrás. En otra ocasión había 12 hombres que andaban predicando. Ponga bien atención: andaban predicando, pero no conocían al Espíritu Santo. Y Pablo les dice: recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y en Hechos 19:6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y ¿qué? Y profetizaban. Lo miramos en el Antiguo Testamento, lo miramos en toda la Biblia, hermano. Pero ahora ese don viene para quedarse. Por ejemplo, en Ana, la madre de Samuel. Quiero que entienda bien: el sacerdocio estaba corrompido, y si no hay sacerdocio, Dios no está ahí. Entonces corría el peligro que Israel se quedara sin Dios, porque Elí y sus hijos estaban corrompidos, y Dios quería un sacerdote, pero no había nacidos. Entonces Dios puso en el corazón de una mujer común y corriente, una mujer estéril, un sentimiento de orar e interceder por un hijo, pero no para ella, no para su egoísmo, porque muchas de nuestras oraciones que pedimos son para nuestro propio deleite, aunque parezcan buenas. Ella tuvo este sentir de Dios, y Dios la llevó al templo a tal grado que ella oraba de tal manera que el sacerdote, el mismo sacerdote, la tuvo por ebria. Quiero que se imagine cómo era la oración de Ana. Dice 1 Samuel 1:12. ¿Cuántos me están entendiendo? Ana oraba así: oh Padre, sí, bueno, ayúdanos, Señor. La camisa roja, aquella que miré en el mall, por favor, me faltan $12, por favor. No oraba así, hermano, no malentienda. Hay muchos tipos de oración, pero la que le estoy hablando no habla así. Dice 1 Samuel 1:12: mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Diga conmigo: largamente. ¿Qué entiende usted por largamente? Si usted ora normal, si usted ora, hermano, de una manera regular, lo más que dura son 5 minutos. Seamos honestos. ¿Cuántos son honestos conmigo? Señor, mi perro, mi gallo, mi caballo, y 5 minutos ya está durmiéndose, pensando en otra cosa. Entonces es necesario que el Espíritu Santo nos toque. Dice que ella oraba largamente delante de Jehová, y Elí, que era el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Mire, un mirón allá, el sacerdote mirón. No creo que es nuevo, solo acá, también allá. Mira cómo se cayó, mira cómo está haciendo, mira, ya se despeinó. Ay, el rímel es bueno, no se le corre. Cuando termine y se levante, voy a preguntarle de cuál es. Mirones.
Elí era un mirón y estaba observando la boca de ella. Pues que no tienes que estar en la presencia de Dios. Anyway, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz no se oía, y él la tuvo por ebria. Solo le hacía Ana derramada delante del Señor. Le dice: Señor, no estoy ebria como tú supones, es que mi alma se derramó delante de Dios. Ahora, ¿para qué es el don de lenguas? El don de lenguas, hermano, o a través del don de lenguas, Ana quedó preñada. Su esterilidad se fue. Dios restauró el sacerdocio. Le puedo hablar infinidad de resultados del don de lenguas. ¿Cuántos entienden? Es un don de poder, es un don de fortaleza. Ay, es que estoy deprimido. Ay, es que ya no puedo más. Ay, es que estoy desanimado. Dígale: Señor, dame el don de hablar en lenguas. El don de hablar en lenguas, hermano, son raíces profundas que lo llevan hasta las aguas profundas a beber del Espíritu Santo. Es como el árbol, escríbalo, es como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermano, el don de lenguas sirve para obtener directamente de Dios, sin intermediarios. Pastor, ore por mí. No malentienda. Hermanos, oren por mí. Pues ore también usted. Es usted que también tiene acceso al trono de Dios, y paramos de ser codependientes de los demás. ¿Cuántos entienden esto? Pero hay un problema, hay que saber usarlo. Los dones son herramientas. Si usted no sabe usar las armas que Dios le da, se puede herir, se puede lastimar. La pistola del policía en manos del policía es una bendición, pero esa misma arma en manos de un criminal se convierte en un peligro. Así son los dones del Señor. Por eso el Señor trabaja en nuestro carácter. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos entienden? Hay que usarlo sabiamente. Mira lo que dice Pablo, 1 Corintios 14. Dice: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Por eso los hombres no entienden. Como Elí: estás borracho. Como los varones que viven en Jerusalén: están ebrios. No están ebrios, es que se ha derramado el Espíritu Santo. Dice: pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esto hace el don de lenguas. Habla misterios. ¿Cuántos entienden? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas. ¿Qué quiere el apóstol Pablo? Que todos hablen en lenguas, pero más que profeticen, que vayan más allá, que vayan más adentro, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿De qué está hablando? En público no se puede hablar lenguas, al menos que sepa la interpretación. Pero en privado se puede pasar horas, días enteros, en comunicación directa con Dios a través del don de lenguas. Está en la Biblia, está aquí y es para nosotros. Y Pablo dice: no lo ignoren. Dice el 14:10, mire bien, vamos al 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno carece de significado. Tal vez yo no lo entiendo, pero tiene un significado. Y yo lo he visto, hermano, yo lo he experimentado. En una ocasión estábamos en una iglesia compartiendo con una iglesia coreana, y en la mañana fui a la oración y los coreanos estaban orando, coreanos, y estaban hablando lenguas y estaban hablando en español.
levántate, levántate. Y yo me quedé, ¿quién me dice? Y eran los coreanos que están hablando en lenguas. Estaban hablando en español. Yo me quedé, wow. Y hemos oído infinidad de testimonios. Amén. Entonces el propósito de Dios es que recibamos, o sea, no es que solo recibamos un don, sino que recibamos todos los dones posibles, porque todos están conectados unos con otros. Y es para edificar la iglesia. Ahora, el don de lenguas es personal, pero si lo interpreta, se convierte en público. O sea, es para mí. Diga conmigo, es para mí. Personal. Si lo va a hablar en público, tiene que ver interpretación, si no, no lo hable. 14:12. Así también vosotros así vosotros que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, el propósito es que vaya junto el don de lenguas con el entendimiento. Ese es el propósito. Que pues oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Está diciendo que no hablen en lenguas? No. Está diciendo que no enseñe en lenguas. Quiero que se imagine yo aquí enseñándolo en lenguas. Rambo saca la pata, Rambo saca la bazooka. ¿Cómo decir amén? Bueno, hay gente que dice amén a todo. No está hablando de eso, está hablando de la enseñanza. Y lo dice si uno trae salmos, si uno trae, no sé, diferentes cosas. Pero, ¿cuántos me están entendiendo? Entonces está diciendo que no enseñemos en lenguas. Entonces, como le repito, si es en público y no sabe interpretarlas, no las hable. Pero en privado, dele libertad al Espíritu de Dios. 1 Corintios 14:21. En la ley está escrito, en otras lenguas, con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas, entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿No se asustarán? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, porque por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Cuántos están entendiendo? Hay un propósito, y es convencer de pecado. A mí me ha pasado. En una ocasión estaba en una iglesia y estaba muy desanimado, y el predicador estaba allá enfrente, muchachito chiquitito. Y yo dije dentro de mí, si ese hombre es de Dios y de verdad Dios está aquí, que venga y que me lo diga en mi cara. Y claramente oí cuando se bajó de él. Y yo me agaché mi cabeza, y cuando abrí los ojos estaba enfrente de mí. Ni modo de negar que Dios es real. Pero si, hermanos, si solo hay una enseñanza, si solo nos enseñan y no pasa nada, entramos y salimos con el conocimiento dentro de nosotros, pero sin ningún fruto del Espíritu. Y Dios quiere, hermano, que así como crecemos en conocimiento, crezcamos también en nuestra vida íntima. ¿Cuántos entienden? Hay un propósito específico. 14:27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, la gente empieza a hablar lenguas, o los dones del Espíritu se empiezan a manifestar. Escúcheme bien, escúcheme bien. Jamás Dios posee a la gente. Es que no pude detenerlo, pastor. Entonces no es de Dios. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Es que tengo que decirlo. No. Usted dice sí o no. Es que no pude, fue imparable. Entonces pídale a Dios discernimiento de espíritus, porque puede ser que no es Dios. ¿Cuántos entienden? Como lo ven muy triste, ya vamos a terminar. Su lengua tiene poder. La mayoría de problemas que tenemos es a causa de nuestra lengua. Nuestra lengua es como el timón del barco o el timón del carro. El carro no se va donde él quiere, el carro se va donde usted lo lleva. Cuando yo ando enseñando a alguien a manejar, le digo, no tengas miedo, el carro va a donde tú lo lleves. Si das a la derecha, el carro va a la derecha. Si das a la izquierda, así es la lengua. Es tan poderosa. El enemigo lo sabe y muchas veces nos maldecimos. Muchas veces usamos nuestra lengua y estamos bajo maldición por palabras, hermanos, irresponsables. Las grandes embarcaciones, dice Santiago, aún las bestias son domables, pero la lengua, qué difícil es domarla. Pastor, Santiago está hablando del chisme, la crítica, exactamente, pero está hablando de la lengua. Siempre cuando hay una enseñanza, hay una contraenseñanza. Porque si Dios no toma nuestra lengua, la toma Satanás. Es lo que dice. Y usamos nuestra lengua, o dejamos que Satanás use nuestra lengua, e ignoramos el don de hablar lenguas, ignoramos el uso de la lengua. Si la lengua es tomada por Satanás, destruye todo lo que hay en su paso. Pero si esa lengua es entregada al Espíritu Santo, se llena de luz, se llena de Dios. ¿No dijo Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca? ¿No dijo Jesús que todo lo que sale de la boca contamina al hombre? Lo que sale me contamina. Lo que yo hablo es lo que me llena. El Espíritu Santo quiere tomar nuestra lengua. Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, otra versión dice es una chispa. Es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Está hablando del chisme. Pero esa misma lengua, siendo usada por el Espíritu Santo, es la que da vida. Dios dijo. Algo decía Israel aquí. Somos creados y Dios nos dio creatividad. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, hermano, el don de hablar en lenguas es necesario. No debemos ignorarlo. Si nosotros ignoramos el don de hablar en lenguas, nuestro conocimiento va a avanzar más que nuestra vida espiritual. Por eso mira gente que lo sabe todo, pero están muertos. Puede tener mucho conocimiento, puede tener mucha experiencia en la vida, pero si nos miramos a nosotros mismos, nos encontramos vacíos. Mejor le dejo ahí.
Cierre sus ojos. Mientras pasan los músicos, cante esa de Dame de beber, por favor. Y cuando estén cantando, cuando estén tocando, también permitan que Dios les ministre. Hermano, cierre sus ojos. Muchas veces nuestra apariencia no concuerda con la realidad. Muchas veces vivimos vidas falsas. Cuidamos nuestra reputación, lo que la gente piensa de nosotros. Pero eso es falso. Lo importante es quién tú eres. Lo importante es lo que Dios piensa de ti. Y tú y yo fuimos creados a su imagen y semejanza. Tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y si Dios desde el principio dijo, habló y dio vida y creó lo que no existía por la fe, Dios necesita tus labios para usarlos, para construir, para edificar, para restaurar. Hermanos, seamos honestos, por favor. A veces nuestra vida es una mentira. Estamos vacíos. Hemos humanizado a Dios. Cuando su palabra dice que Él no es hombre, Él no es como tú y yo. Él es puro, Él es santo, Él es eterno. Y la forma de estar conectados con Él, la forma de conectar nuestro corazón a Él, la forma de recibir de Él, la forma de emanar su savia, su esencia, su presencia, la forma de transmitir la luz es a través de la boca. Cerca de ti está la palabra, en tus labios y en tu corazón. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Él resucitó, serás salvo, serás rescatado, serás sanado, serás restaurado, serás reivindicado. Volverás a tu estado original. Volverás al estado en el que Dios hablaba contigo cuando Él se paseaba en el huerto del día. Pero es a través de tu boca. La fe viene por el oír. El oír palabra de Dios. Hermano, no ignores los dones. Dios quiere comunicarse contigo. Dios quiere tener intimidad contigo. Y si somos honestos, no tenemos intimidad con Dios. Tal vez ponemos cara de religioso, tal vez guardamos las apariencias, tal vez servimos a Dios por el que dirán o por calmar nuestra conciencia, o tal vez tenemos miedo al infierno, no sé. Pero en realidad Dios quiere tener esa comunión contigo. Y es a través de tu boca, es a través de tus labios, es a través de lo que sale de ti. Y el don de lenguas, de hablar lenguas, es para la edificación de la iglesia.
Es para restaurar el sacerdocio. Es para restablecer el altar. Es para edificar. Es para que tú vuelvas a vivir y a respirar el oxígeno celestial. Ponte de pie, por favor, un minuto nada más. Dios te ama. Dios te conoce. Dios te conoce más que tú mismo. Y Él quiere vivir en ti. Él quiere habitar en ti. Él quiere ayudarte. Él quiere rescatarte. Él no quiere que estés en esa condición. Ven, hermano, te voy a invitar a que no ignores los dones del Espíritu. No los rechaces. Tú los necesitas. Tú sabes bien que los necesitas. Te voy a invitar que pasemos aquí al frente. Un minuto nada más. Y que por un momento en tu vida no humanices a Dios. No cuestiones a Dios. Por un momento en tu vida dile: Señor, yo quiero tu Espíritu. Yo quiero que tú me bautices. Yo quiero que tú me llenes. Yo quiero recibir tus dones. Yo quiero tener esa comunión contigo. Aunque la gente me critique, aunque me tengan por ebrio, por loco, pero yo quiero estar lleno de ti, lleno de amor. Hoy, Señor, me suelto a ti. Hermano, ven. Quiero estar en tu presencia. El don de hablar en lenguas. Dios va a derramar todos sus dones. Tú no eres natural. Tú eres sobrenatural. Tú eres eterno. Tú fuiste creado para la eternidad. Clama, clama, clama. Dile: Señor. Dile: Señor. Hermano, hazlo con fe. Dile: Señor, escucha, esto no es algo humano, no es algo inventado. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el mismo Dios va a venir sobre ti. Es Dios mismo. Pero tienes que anhelarlo. Tienes que desearlo como niño recién nacido desea la leche. Dile: Señor, Espíritu Santo de Dios, a todos los sedientos, vengan a las aguas. Señor, bautiza, Señor, aquellos que no son bautizados. Hermano, dale libertad al Espíritu Santo de Dios. Dale libertad. Dile: Señor, yo quiero. Señor, yo lo anhelo. Señor, yo lo deseo. Señor, yo quiero este don. Yo quiero los dones de tu Espíritu. No los ignoro.